Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Muy agradecido por la invitación que me han hecho a esta realmente simpática e ingeniosa iniciativa. bueno, vamos a charlar un rato. Vamos a hacer un recorrido por tu vida, ¿querés? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, contame dónde y cuándo naciste. Mira, antes de comenzar quería hacer Sí, un reconocimiento público para la lucha del pueblo venezolano, que en este ajá, momento está luchando a brazo partido para conseguir la libertad. Es decir, yo creo que lejos de que esto interfiera en nuestra nota, ujú, significa un compromiso que como argentinos tenemos que tomar. bien, Y ahora sí, estoy dale. dispuesto a comenzar la Entonces te nota. decía, con tu permiso, yo tuteo a todo el mundo, así que perdón que te tutee, pero Sí, sí, es sí. desde el respeto y desde el cariño. ¿Dónde y cuándo naciste? Te Mirá, preguntaba. soy nativo de Los Toldos, es Ajá, decir, hace 87 años que nací en Los Toldos. Yo nací donde había una clínica, tal vez la primera clínica que hubo acá en Los Toldos, frente a la plaza, donde después fue el Hotel Nicolari ujú, y ahora está la casa de artículos del hogar, al lado de la heladería Mario. Ahí bien. había una clínica. Bueno, el 27 de diciembre de 1936 nací en esa clínica. Justamente por la fecha, era fecha de romerías. Entonces mi madre siempre recuerda que cuando nací como a medianoche y se escuchaba la música de las romerías. Las romerías era una fiesta muy linda que se hacía acá en Los Toldos y la organizaban las comunidades, tanto italiana como española. Se usaba como sede, como lugar de reunión de la fiesta, en la plaza, Ujú. porque todavía no tenían los prados que después tuvieron. Entonces la plaza se cercaba con bolsas cocidas, las bolsas de arpillera. Como era época de cosecha, Sí, eran las bolsas que habían ya dejado en quedado. desuso por la cosecha de trigo. Ujú. Entonces se cercaba toda la plaza y adentro había juegos. Realmente es una festividad que dejaba marcas muy interesantes. Había juegos de todo tipo. Y bueno, esa es una de las tantas cosas que se fueron perdiendo. Así que me decís 27 de diciembre, capricorniano, Néstor. Capricorniano, sí. Bien. Sí, me dejó porfiado. No, que yo soy del 28, no me digas así. ¿De diciembre? Del 28 de diciembre. No, somos Pero muy... seguramente unos cuantos años después. ¿Tenés algún apodo? ¿Tenés algún Sí, sobrenombre? sí, Sí. Pelo, Bien, Pelo Donatelli. bien. Los apodos vienen de la escuela, Sí, de la escuela, normalmente. de la escuela secundaria. Ujú. Viste que otra de las costumbres que se fueron dejando. Cuando chicos Sí. usábamos pantalones cortos hasta los 14, 15 años. Ujú. Recién ahí también era una ceremonia cuando Pasar al largo. pasar al largo. Y, y yo tenía vello en las piernas, entonces de ahí me vino el El pelo. sobrenombre Pelo. El pelo. Te quedó. Quedó. ¿Cómo estaba constituida tu familia de chico? Bueno, yo me crié en el campo, tuve la desgracia de perder a mi padre a los 18 meses, es decir, mi madre quedó viuda. A los 20 años quedó viuda, que antes era así, tan poco desarrollada la medicina que una peritonitis se llevó a mi padre, es decir, que no había antibióticos, no había Claro. nada. Acá se dejaron estar los médicos. Cuando ya la situación se agravó, mi abuelo contrata un servicio especial de un tren para llevarlo a Buenos Aires a atender. Y cuando llegó a Buenos Aires ya estaba pasado y lamentablemente falleció. Y bueno, así que mi madre, quedando viuda con Tan un jovencita. chico de jovencita,
y que venía de un golpe muy grande también, en que su familia había quedado huérfano de padre. Es decir, Juan Fayole, que era el padre de mi mamá, era uno de las víctimas caídas en Baigorrita en los hechos políticos del año 28. Y mi abuela queda viuda con 9 hijos, de los cuales el mayor tenía 11 años. Es decir, que esos verdaderos dramas, ¿no? Tan distinto ahora que se mezcla un poco la lucha política y las víctimas de la lucha política con los negocios. Sí, después vamos en aquel momento mi abuela... Vamos a hablar de la política. Mi abuela no recibió ninguna ayuda del Estado y quedó viuda por un hecho político, ¿no? ¿Cómo sigue tu mamá? O sea, con vos, chico. Bueno, sí. Ya vivíamos en el campo, acá a 5 kilómetros del pueblo, y cuando yo ya llegué a la edad escolar, se vino al pueblo. Y después mi madre contrae segundas nupcias con Gaspar Brandeman. Y de ahí viene que yo tengo a mi hermana con otro apellido. Claro, Malicia Brandeman. Tenés una hermana. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? De la infancia, bueno, la vida en el campo, rodeado con el cariño de mis tíos, que yo tenían todos un cuidado especial por mí porque había quedado huérfana de padre tan chico, ¿no? Muy, muy linda las vivencias de la infancia. ¿A qué escuela ibas? A la escuela número 2, cuya directora era la señora Tesoro de Maffeo, es decir, la esposa de Maffeo, sí, Emilio Maffeo se llamaba, el padre de los chicos que tienen la farmacia actualmente. ¿Y de las maestras? ¿Alguna en especial? Mirá, un recuerdo muy fuerte es de la de primer grado, Leonor Morán, que en el curso mientras yo cursaba el primer grado, contrajo una enfermedad que también se la llevó muy joven, ¿no? Eso me golpeó mucho, porque tan chicos, que la muerte esté tan cerca. Recuerdo de los recreos, ¿a qué jugabas? Los recreos, sí. En la escuela jugamos al fútbol con pelotas que hacíamos de medias, medias rellenas. Sí, sí, y jugábamos al fútbol ahí. Había un patio bastante grande. La escuela 2 estaba en esta calle Mitre y Alem. Esa esquina que hoy es de Derita. Era una escuela muy, muy caracterizada por el personal que tenía. ¿Y como alumnos? Maestras con ¿Como alumno cómo eras? Primero, mira, quisiera hacer una mención a los maestros, que no creo que haya registrado una sola ausencia de un maestro durante todo el periodo de la escuela primaria y en la secundaria tampoco. Es decir, eso de la huelga no existía. Era vocación docente. Y buena salud que tenían, porque a veces... Y buena salud. Claro, pero, las dos cosas. Sí, pero viste que ahora se tergiversa un poco ese tema. Te preguntaba si eras buen alumno. Sí, mira, ¿Sí? No es por ser autorreferencial, pero sí, era buen alumno, muy aplicado en la primaria. Y ese basamento hizo que también en la secundaria lo continuara. Y para mí ir a la escuela era una fiesta, es decir que, y para que eso sea una fiesta tenía que ir seguro. Para estar seguro tenía que estudiar para saber que en cualquier momento si me llamaban no tenía ningún problema. Sí, yo cursé
prácticamente todos los años siendo el mejor promedio. Bien. Cuando llego a quinto año, se produce en el secundario. ¿Sí? El secundario lo inicié en lo que era el Instituto Esteban Echeverría de la señora Wilson de Diez. Que ella y el matrimonio, el esposo, habían creado esa academia, ese instituto que estaba adscripto al secundario de Bragado, que era nacional. Bien. Los profesores, no había profesores graduados acá en Los Toldos. Es decir, que los profesores eran maestros en su mayoría que se habían destacado por una determinada disciplina. Entonces se les hizo algún pequeño cursito y se los habilitó para ser profesores. Claro. Para poder comenzar con lo que fue la escuela secundaria, la escuela normal. Bien. ¿Amigos en la secundaria? ¿Muchos? Esa es la época... ¿Más linda? Yo creo que la época más linda de la juventud, la época del secundario. Teníamos un conjunto de amigos muy cerrados, muy solidarios. Si te los puedo mencionar, sí. Bueno, Julio Orsi, Bareco Vila, Coco Mafeo, Néstor Aldave, Salio, las chicas de Vocero, Susana Díaz, la señora de Nucho Mafeo. Sí. Es decir, era un grupo muy lindo. Y tan bueno era el grupo que una parte parcial de ese grupo, en segundo año decidimos constituir, éramos medio fanáticos de la música, constituir una orquesta infantil que fue tomando forma y más que orquesta infantil llegó a ser una orquesta profesional. Bien. Una orquesta de jazz. En aquella época los bailes se amenizaban con una orquesta típica y una orquesta de jazz o característica. La típica eran tangos, rancheras y vals y paso doble. Y la nuestra eran los boleros. Más románticos. El jazz, claro, el jazz clásico, el jazz americano, los mambos, la cumbia todavía no había aparecido en esa época. Y bueno, es así que, bueno, la integrábamos, te puedo contar cómo la integrábamos. Coco Mafeo al piano, que era casi el director. De la orquesta. El director de la orquesta, con 14 años. De pantalón corto. Todos debutamos de pantalón corto. Primero, ¿cómo se origina lo de la orquesta? En esos veranos había una tienda que se llamaba Anchi Mayen, en una esquina de la calle Coliqueo, haciendo cruz con lo que hoy es la pinturería nueva esta de Avilés. Sí. Bueno, y en los veranos esa tienda había organizado concursos de canto que se hacían cuando cerraba la tienda, la tardecita noche empezaba el concurso. Pero era una respuesta popular tan grande que cada vez iba más gente, se colmaba de gente eso. Entonces se repitió un verano, se repitió el otro, y en una culminación de esos concursos, Raúl Martínez, que era el dueño de la tienda Anchi Mayen, nos contrata para amenizar una reunión en baile en Zavalía, en el club esportivo. En el club esportivo Zavalía. Y bueno, ese fue el debut de nuestra orquesta. ¿Qué pasa? Nuestros padres la veían medio de reojo. Claro. No era una aprobación muy
muy efusiva la que tenían por la orquesta, es decir, más bien negativa. Pero entonces no teníamos recursos económicos para comprar los instrumentos. Había que comprar la batería, el contrabajo, bueno, los acordeones cada uno lo tenía. Coco Maffeo al piano, Bareco, Vila y Vidal, Víctor Hugo Vidal, acordeón, Miguel Amor, batería, yo al contrabajo y Julio Orsi tocaba timbales, percusión. Ujú. Bueno, realmente empezamos a amenizar bailes acá en los toldos. Amenizábamos los matinés de River, matinés de Cruz Social, y empezó después a difundirse en la zona, y cada vez la zona se ampliaba más. Imagínate la edad que teníamos, ¿no? Sí. Es decir, ¿Durante cuántos años tuvieron? hasta terminar quinto. Claro, ya eran más grandes después. Sí, sí, sí. No, Ya y tenían después los largos. porque cada uno tomó otros caminos. Ya tenían los pantalones largos cuando terminaron. Claro, sí, sí. Ya Sí, pasa. durante la orquesta un poco se aceleró la de pantalón largo porque Claro, quedaba porque- medio de ir de pantalón corto. Bien. O sea que linda época, muy linda época. Brillante. ¿Te gustaba bailar? No era buen bailarín, no. Bueno, pero ¿te gustaba o no? Pero ¿O por qué no? Sí, pero Sí. bailaba, sí, pero no era, no me destacaba como buen bailarín. Bueno, con la orquesta terminamos yendo íbamos frecuentemente a Robert, a Timote, a América, Villegas. Sí. En América causaba sensación. Teníamos un cachet que lo estipulábamos, pero el presidente del club, un señor Azumendi era de apellido, Ujú. en la mitad del baile salía con la bandeja de mozo, la bandeja bien grande, bueno, para los chicos de la orquesta, salía Es como con la bandeja gorra. llena de plata. Claro. Es decir, además de lo que ya habíamos convenido, ¿no? Fue una época bárbara. Ahí sería tu adolescencia. Esa es mi adolescencia. Bien. Mi adolescencia, que termina en el secundario, siempre un poco marcado por la cuestión política, ya ver, contame ahí. desde chico. Ujú. Tal vez el hecho ese de que mi abuelo haya sido víctima de la Claro. violencia política, Te marcó. me marcó. Y bueno, siempre parece como que ese tema del compromiso político estaba. Ujú. Bueno, cuando termina justamente en el año 55, yo termino el secundario en quinto año, se produce la Revolución Libertadora, la deposición la destitución de Perón, Ujú. y viene toda una ola de revanchismo muy fuerte. Y querían tomar, había en toda la región que como que se tomaban los colegios porque había profesores peronistas. Y empezamos a escuchar la idea de que iban a tomar el colegio nuestro. Entonces nos organizamos quinto año a defender el colegio. Y bueno, hubo 15, 20 días de tensión política en el pueblo porque estábamos con panfletos. En ese momento había diarios, pero se usaba mucho El autoparlante. el autoparlante, Ujú. y que cuando había, ya sea para propaganda comercial, tiraban los panfletos, o para estos casos también. Entonces Claro. era una guerra de panfletos. Quinto año largaba un panfleto y la oposición Largaba otro. la comandaba Daniel Di Lagosto, que era el dueño del periódico La Idea, Ujú. que era un político muy, muy avesado. Bueno, era tensión política de todos los días, a ver qué iba a pasar. Hasta que después viene la intervención, interviene en la escuela a raíz de todos estos problemas,
Y terminamos, ya te digo, ese año se terminó mal, que fue una lástima, porque en vez de terminar como generalmente se termina con la fiesta, se suprimió todo, no hubo fiesta, no hubo nada. El Rotary tenía establecido siempre un premio para una medalla de oro para el mejor alumno, que me tocaba a mí en ese momento. Y tampoco lo... también se canceló. Se canceló todo. ¿Y ese acercamiento a la política continuó a lo largo de toda tu vida? Y sí, siempre realmente ese compromiso político lo tuve siempre. Después me fui a estudiar a Buenos Aires arquitectura y también estaba siempre ahí medio, no demasiado, pero cerca de los movimientos políticos que había en la universidad, en la facultad. Y en la facultad no era lo mismo, ¿no? Porque sobre todo en Buenos Aires se pierde un poco el compañerismo, es decir, no era como uno estaba acostumbrado en Los Toldos, que éramos todos muy, muy unidos. Allá sos un número más, una persona más de una cátedra. Y bueno, cursé hasta cuarto año en algunas materias de arquitectura, bien, pero en las técnicas me resultaban más poco simpáticas, dije. Más tediosas. Más tediosas, sí. Y se fueron quedando. Y simultáneamente, bueno, Jorgelina también cursaba arquitectura, un año menos. ¿Ya estabas de novio? Y ya andábamos de novio, y después nos casamos y nos vinimos para Los Toldos. Y bueno, de ese casamiento surgieron Miguel, que es el mayor, y Valeria, con una diferencia de 9 años entre ellos. Realmente uno está orgulloso de la familia que ha formado. Valeria terminó la carrera de contador público nacional. También hizo simultáneamente la licenciatura de Administración de Empresas y el año pasado terminó una especialización contable también en la Universidad acá de Junín. Y Miguel está en Buenos Aires siempre, desde que se recibió de ingeniero agrónomo, se quedó en Buenos Aires. Primero entró en SENASA, hizo una buena carrera, después pasó a Agricultura, al Ministerio de Agricultura, y hoy está como director de Relaciones Internacionales. Bien. Casualmente ayer nos mandó una foto que tuvo una reunión con delegación japonesa, que parece que va a haber apertura de mercado de carnes. Bien. ¿Tenés nietos? Tengo nietos, sí. Cada uno de los matrimonios tiene 2. Miguel tiene 2 varones y Valeria tiene 2 nenas. Bien. El varón de Miguel ya está estudiando en la Universidad de San Andrés, de finanzas, y la de Valeria, la mayor, está en secundario, y los otros 2, y el de Miguel, el segundo de Miguel, está en secundario también, y la más chiquita está en primaria. Bien. Y todos aparentemente también buenos alumnos. Jorgelina también fue muy buena alumna, también fue medalla de oro en el secundario. Bien. ¿Cuántos años de matrimonio? Ya veo más o menos rumbiales, si no te acordás. Puede ser usado en tu contra esto, 48. Decí más o menos una cifra. 48, sí. Una hermosa familia. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Sos familiero? Sí. Sí, sí. Sí, soy de estar en casa, sí. ¿Te gusta ir al cine, al teatro? ¿Qué salida te gusta? Mira, éramos muy del cine. Ajá. Sobre todo en la época que estaba en Buenos Aires, que siempre el cine, tan buenos cines y siempre los estrenos y todo.
era que todos los sábados la salida era ir al cine. Y después del cine salir a cenar. A cenar. ¿Leer te gusta? Leer también me gusta mucho. ¿Algo en especial? De política seguramente. De política, sí. Que vas a leer, seguro. De política. Pero sí, la lectura me gusta mucho y por suerte puedo seguir y sin lentes. No, a veces cuando la letra es muy chiquita uso lentes, pero si no... Pero qué bien, sí. Muy bien. Hoy hablábamos de la política. ¿Qué encontrás de diferente la política, como la vemos hoy, sí, a todo lo que vos viviste antes en la política? Y mirá, yo creo que se ha desmerecido mucho la actividad política. Antes era muy... Si bien había una debilidad institucional muy importante, en la época de mi infancia yo escuchaba un poco de lo que pasaba con la política. Claro, mi familia venía golpeada con ese tema que te dije, ¿no? Pero además, bueno, era toda la época de la década del fraude, en que no pasaba, es decir, entraba el votante y le decía, no, volvete que ya votaste, porque le habían puesto el voto a otro, medio parecido a Venezuela. Pero después, bueno, también en mi infancia escuchaba mucho lo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que eso también te conlleva a tener opinión política, ¿no? A formarte políticamente. Me acuerdo que mis tíos recibían la revista En Guardia, que era todo una revista ilustrada muy interesante con los hechos de la Segunda Guerra. Y yo de chico ya me gustaba hojear todo eso, más que la historieta a lo mejor. Me gustaba más el tema ese político. Pero sí, tanto la política como las costumbres fueron evolucionando muchísimo acá en Los Toldos y en todos los pueblos parecidos a Los Toldos. Sobre todo estos pueblos medianamente chicos, ¿no? Las costumbres que había, el paseo, por ejemplo. El paseo era una institución. Sábados y domingos. Dar la vuelta del perro. La vuelta del perro. Si hoy se lo comentás a un chico, te dice que locura, ¿qué hacían? Pero era la distracción que tal vez teníamos, y para mucha gente era el motivo de salida de su casa, ¿no? Claro. Y bueno, era durante 3 cuadras, ida y vuelta, caminar durante 2 horas, viéndonos unos a otros. Claro. Pero ahí... Bueno, era propio de la época. Es propio de la época. Y después estaba también la costumbre del copetín en las confiterías que había. A la tardecita, las personas que podían hacerlo iban a tomar el copetín. A veces los sábados y domingos era al mediodía, después de las 11 de la mañana a tomar el copetín. Y los días de semana, y lo mismo que la salida al club. Es decir, mis salidas después de mediodía, todos los días al club social, hasta las 3 de la tarde. Era como un bálsamo de tranquilidad. Es decir, ¿Ibas a leer el diario y a tomar el café? No, ahí era a charlar con amigos. Teníamos un grupo que éramos fácil 18, 15, 18, 20, que nos reuníamos en el club social alrededor de la estufa. Y era un antídoto contra la presión que a veces uno tenía en la vida diaria, ¿no? ¿Y en la vida política tuviste algún cargo? ¿Cómo fue ese paso? Sí, fue realmente muy extensa mi actividad política, porque yo comencé en el año 73. Después, terminada la dictadura, que termina en el 73, ahí voy en la lista de concejales, que
era del Partido Justicialista. En la lista mía estaba Gómez Albachuga, primer concejal, Mirta Barbero, segundo, y yo estaba de tercer concejal. Y bueno, ese periodo también fue bastante convulsionado porque en el orden nacional estaba el tema de la guerrilla, la izquierda revolucionaria, los grupos prácticamente ya lindando con el terrorismo, porque le estaban haciendo la guerra revolucionaria a Perón, que había sido elegido por el voto popular, es decir, que no podía ser. Entonces, bueno, había mucho conflicto. Y esos conflictos se trasladaron también a los municipios. Y en cada municipio hubo conflictos, que acá tuvimos conflictos serios, sí, con el intendente que había. Ahí fuiste electo concejal. Concejal, sí. El primer periodo que tuve de concejal, interrumpido por un golpe de Estado. Está bien. Ok, sí. Claro. Y después otra vez te presentás. El golpe de Estado de Videla. Sí. Ese periodo, bueno, de lucha, seguía con la actividad política. A pesar de que estaba prohibida, totalmente prohibida la actividad política, habíamos hecho un ateneo de estudios políticos con un grupo de radicales también, entre los que estaba Helio, estaba Guillermo Pochelú, algún otro radical y algún otro peronista también. Y nos reuníamos medio en secreto. Medio en secreto y clandestinamente para debatir sobre los temas políticos. Y de esa forma llegamos después al 83, sí, cuando comienza el periodo de la democracia. Claro. Y ahí te volvés a presentar ahí me formo una línea interna para ir a elecciones internas dentro del peronismo. Dentro del partido. Dentro del partido, juntamente con Mirta Barbero. Y también había que afiliar. Logramos una afiliación extraordinaria, como algo de... en las 3 líneas que había, reunimos 3.000 y pico de afiliados, que para ese momento era muchísimo. Y bueno, salimos ahí muy parejos, pero ganó la línea de Cotroneo, segundo la línea de Erce, y ahí nomás estábamos nosotros. Yo en ese momento iba candidato a intendente. Así que en ese periodo quedé sin actividad oficial, pero siempre ejerciendo la actividad en forma particular, en forma privada, ¿no? Y ya a los 2 años que hubo renovación de concejales, ahí sí voy como concejal en la lista de unidad que había formado Cotroneo. Y cubrí todo ese periodo y después tuve un periodo como consejero escolar y después otro periodo como concejal. Es decir, de concejal tuve 3 periodos. Bien. Y después, cuando gana las elecciones Juan Carlos Bartoletti, me convoca para el Ejecutivo. Y ahí en el Ejecutivo estuve en la Secretaría de Despacho y en la Secretaría de Desarrollo Económico. Bien. ¿Y cómo fue ese paso por la Secretaría? Bien. Sí. Pero a mí me gustaba mucho también la parte legislativa. Pero siempre en la parte ejecutiva podés satisfacer el compromiso que tenés de transformar en lo poco o mucho que puedas alguna realidad. Claro. Y en ese sentido estoy satisfecho de lo que se hizo en la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo. Claro. Es decir, que dejamos el sector industrial con unas cuantas naves en funcionamiento,
que ha quedado ahí en el medio en stand-by, es decir, de lo que quedó poco ha crecido, ¿no? ¿Y a los toldos cómo lo ves hoy? Y a los toldos transformados, sí, transformados, pero ¿qué pasa? Con un escaso crecimiento demográfico, entonces el desarrollo es muy limitado. Eso, agregado a que no somos por naturaleza, este pueblo nunca fue, o por tradición, un pueblo de inquietudes industriales. Es decir, que la economía se mueve a partir de lo bueno o malo que sea el año agrícola. Ajá. O ganadero. Es decir, que es un desarrollo lento, seguro. Es decir, acá no hay grandes conflictos tampoco, gremiales, ni problemas sociales tampoco, porque al no haber desarrollo industrial, esos conflictos se los pasa desapercibidos. Pero el desarrollo es lento. Si uno compara el crecimiento que han tenido las ciudades de alrededor, nosotros estamos en el año 48, por ejemplo, me acuerdo que hubo un censo muy importante, éramos 21.000 habitantes. Hoy somos 19, ¿no? 19.000, más o menos. Es decir, que está estable. Hay una capa de la juventud que cuando se recibe o se hace profesional, algunos quedan y otros se van. Y no hemos sido atractivos tampoco para una migración, ¿no? O sea, ¿qué te parece que le hace falta a los toldos? Bueno, en mucho de eso influye la ubicación geográfica que tienen los toldos. Es decir, no estamos sobre las grandes vías transversales que confluyen a Buenos Aires. La Argentina es como un embudo en la que todo confluye a la metrópoli, a Buenos Aires. Y nosotros estamos en el medio. Si uno ve cómo ha crecido Bragado, Casares, Peguajó, Junín, Chacabuco, es decir, las grandes vías, la ruta la 2, la 3, la 5, la 7 han crecido muchísimo en sus trazados, en las ciudades que están en el trazado. Claro. Pero nosotros estamos acá en la mitad, no somos atractivos para una inversión industrial ni para un emprendimiento de importancia. Pero a cambio de eso tenemos una tranquilidad, una seguridad ciudadana más afianzada. No tenemos tanto, es decir, algo sí, pero no tenemos tanto problema de las drogas y de la seguridad pública, ¿no? Vamos a otro ritmo todavía. Claro, más tranquilo. Un poco más tranquilo. Pero no deja de ser interesante también vivir en esta paz. En este lugar del mundo. ¿Los Toldos es tu lugar del mundo? Sí, siempre lo fue. Realmente yo los años que estuve en Buenos Aires extrañaba Los Toldos. Sí. Me encanta. Y te digo que gracias a Dios hemos viajado bastante con Jorgelina. Y los viajes que hemos hecho al exterior lo hicimos siempre procurando ir en auto para meternos. En Estados Unidos estuvimos 3 meses recorriendo Estados Unidos y en auto. Hicimos 18.000 kilómetros en Estados Unidos. Y nos metíamos, cuando habíamos un campo, una granja interesante, nos metíamos a hablar, qué sé yo, como... Ay, qué vivo, ahí usabas traductora vos. ¿O sabés inglés? No, Jorgelina, por eso, claro. Llevaba sí. todo. ¿Sabés algo de inglés? No. ¿Cómo? ¿Inglés sabés vos? No, yo en el secundario estudié francés elemental. Y después, como tenías a Jorgelina, que hablar a ella. Claro, sí. Y en Europa lo mismo, también estuvimos 3 meses recorriendo Europa, también 20.000 kilómetros hicimos.
Y fuimos a los lugares de nuestros ancestros. En Italia fui a Carpaneto Chinello, que es el pueblito, la aldea. También le pasa lo mismo que acá. Era una aldea que llegó a tener 2.500 habitantes y ahora estaban en 700. Es decir, se van despoblando como el campo argentino también, sí, lo mismo. Si Néstor tiene que dar gracias a la vida, ¿a qué cosas tiene que dar gracias? Bueno, a la familia que hemos podido hacer, eso es lo fundamental. A la salud que todavía, por suerte, me acompaña, y también a Jorgelina. A los nietos que uno tiene. Y a la capacidad de resiliencia que hemos tenido, porque hemos pasado momentos duros, económicos, y hemos sabido recuperarnos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Tal es así que, por ejemplo, a muchos les llama la atención que siempre ven que estamos haciendo algo en casa. Pero es porque la hemos hecho en 45 años, todos los años le hemos ido agregando alguna cosita. Y por suerte faltarán 2 o 3 años más, que ojalá que la pueda terminar. ¿Ese sería un sueño por cumplir? ¿Sueño por cumplir? ¿O no? ¿O qué otro sueño tenés por cumplir? No, en este momento es ese, de poder terminar la casa. Bien. Y bueno, que los chicos, que los nietos se puedan realizar en lo que están estudiando, que hoy en día cada vez es más necesario la formación, que los desafíos que vienen son muy importantes, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial y la informática y la tecnología. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Yo, negado. ¿No te llevas? No me llevo. Pero los chicos veo que son una esponja de absorber conocimiento. Sí, lo tienen más naturalizado, lo tienen más incorporado. Sí, también. Además autodidactas, dominan todo eso sin que nadie les haya enseñado. Néstor, ¿qué te hubiera gustado contarme que yo no te haya preguntado? No, debido a la vivencia que uno ha tenido a través de tantos años, cómo he visto la evolución del pueblo. Es decir, que a pesar de falta de crecimiento, pero sí la evolución que ha tenido en sus costumbres. Antes yo notaba que la sociedad estaba más integrada, era más solidaria. Claro, la gente vivía en el campo. Hoy en día los campos están totalmente despoblados. Y el campo era realmente una vida hermosa. La solidaridad entre los vecinos. Se producían las carneadas, por ejemplo. Cuando carneaba un vecino, venían 3 o 4 vecinos de alrededor a ayudar. Cuando carneaba el otro, iban todos a ayudarle al otro. Era una fiesta la carneada. Las fiestas que se han perdido también, la de San Juan y San Pedro, las cédulas que se hacían, las reuniones familiares, que tal vez ahora todo eso está suplido por la boate, el bailable, pero no las fiestas, los bailes eran para la gente mayor también. Ahora al baile van nada más que los jóvenes. Antes iban los mayores y llevaban a los hijos. Los varones iban por su cuenta, pero las chicas si iban al baile, iban con los mayores. Las costumbres en los bailes, por ejemplo. El cabezazo. El cabeceo. El cabeceo. Y el que más se animaba iba hasta la mesa. Y que además hasta había una libreta de baile, es decir, que se anotaban previamente el que quería bailar con alguien.
Qué desilusión si tenés la libreta y nadie se anotó para bailar con vos, ¿no? Qué feo. No me quedo con esa costumbre. Por lo menos tenés la esperanza que, bueno, alguno te va a sacar a bailar. Si no, ya de antemano ves la libreta vacía y que nadie te va a sacar. Sí. Y además, bueno, los noviazgos, por ejemplo, que era tan distinto. Ahora es medio casamiento por la iglesia formal, es muy raro. En cambio, antes era toda una formalidad. Los noviazgos, el zaguán era una institución. El zaguán, el noviazgo era en el zaguán. Las picardías se hacían ahí. Bajo el control de los padres. Bueno, Néstor, ha sido un placer charlar con vos. Te agradezco profundamente. Y te felicito a la autoridad municipal también por la iniciativa de tener este medio de comunicación que es interesante, sobre todo para nuestra comunidad. Es una linda forma de comunicar, ¿no? Exacto, muy bien. Te deseo lo mejor, un saludo a toda tu hermosa familia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y las gracias por este tiempo compartido. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Gracias.